Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar acompañándonos nuevamente. Hoy tenemos un invitado muy especial proveniente de la hermana República del Ecuador. Vamos a trabajar un tema muy interesante para muchos de ustedes y muchos de nosotros. Es el manejo integral de pie diabético. Tenemos como coordinadora del simposio y como moderadora a la doctora Marta Correa, nuestra actual editora en jefe de la revista Vascularium, la revista latinoamericana de cirugía vascular. Y tenemos el patrocinio de la casa Essity, que produce las medias de varices que ya conocemos desde hace muchos años acá, colombianas, la conocen muy bien en Ecuador, las conocen muy bien en Centroamérica y en otros países de Sudamérica. Vamos a trabajar con el apoyo de ellos y seguiremos haciendo este. Este es uno de los esfuerzos más que hacemos en conjunto con algo que vendrá más adelante, con esta casa, que va a ser el desarrollo de las guías de la osteocompresión del American Venous Forum. Ya están traducidas al español, estamos esperando un par de repuntes legales con la casa que las maneja o la casa que las publicó, que es el Sevier, para poder hacer el desarrollo en español en un futuro. Cedo entonces la palabra a la doctora Marta Correa. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes, a la casa comercial que nos está apoyando y a ustedes que nos están viendo. Bueno, buenas tardes para todos. Realmente es muy grato pues para Sovascular tener este espacio que nos brinda la Casa Essity con su marca Novartis, de presentar este tema que, aunque es muy comentado, también es muy minimizado en la práctica diaria. Todos sabemos que a medida que aumenta la prevalencia de diabetes, también aumenta la del pie diabético, y siendo esta una entidad que es potencialmente prevenible y de alto costo para el sistema de salud, en Latinoamérica, con los recursos limitados que tenemos, deberíamos estar muy preparados para enfrentarla. Tenemos entonces como invitado al doctor Donovan Ruiz Camacho. Él es de nuestra República Hermana del Ecuador. Él es presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Pie Diabético, representante de Ecuador para la DFUT International, miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Angiología y Cirugía Vascular y docente de posgrado de Cirugía Vascular y Endovascular. Vale, muchas gracias. Entonces, en nombre de Essity damos un especial agradecimiento a todas las personas que están conectadas en la tarde de hoy. Este espacio académico es bien importante para nosotros, en el cual pues agradecemos también la presencia del doctor Dono. Entonces, vamos a ver quién es Essity, el patrocinador oficial hoy, y tenemos sus marcas como Novartis. Entonces, Essity es una compañía dedicada al cuidado personal de higiene, tan importante como son Teranos, otras marcas muy reconocidas a nivel global, y se comercializan aproximadamente 150 países. Actualmente también somos en 9 países. Hoy especialmente el doctor Donovan nos va a hablar de marcas tan importantes. Doctor Donovan, una atrás, por favor. Sí, una diapositiva atrás, por favor, gracias. Con marcas tan importantes dedicadas al cuidado de las heridas. Marcas que hoy vamos a ver, como lo son Cutimed, ¿sí? Hoy vamos a ver todo el abordaje de pie diabético con toda la línea de Cutimed, Cutimed Sorbac y Cutimed Siltec. Otras marcas también muy relevantes en la parte ya de fijación son Leucoplast, que es el esparadrapo de tela, y Fixom, como este esparadrapo de tela no tejida de amplia fijación, que lo vamos a ver muy en detalle. En la parte vascular, pues somos reconocidos con las marcas líderes, con Novartis, que es de producción nacional, como bien lo mencionaba el doctor Ulloa, y pues nos hemos caracterizado por un tema de calidad y de un amplio portafolio, y ya vamos a ver también. Comercializamos una marca de Jobs también a nivel mundial muy bien posicionada, una marca premium. Y en la parte de cuidado de la rodilla tenemos marcas importantes como Gisona, Actimove, Betacast. Importante también aquí destacamos Ortopédicos Futuro, que muchos de ustedes se preguntan dónde podemos conseguir los productos o dónde los pueden encontrar nuestros pacientes. Pues las tiendas de Ortopédicos Futuros tienen como una amplia presencia a nivel nacional. De igual forma, lo pueden conseguir a través de su página web. Continuamos, por favor, doctor.
Perfecto, aquí como les mencionaba, cuidado de heridas, hoy va a ser nuestro foco súper importante con todo ese abordaje de marcas que se destacan para el caso de pie diabético, para la patología en particular, y Novarix como también marca patrocinadora. También, doctor, sigamos ahora la siguiente, tenemos toda la parte que le mencionábamos de cuidado y ortopedia, como Gibsona, Delta Light, tenemos toda la parte de soportes de ortopédicos blandos y toda la parte de fisioterapia y vendas. Es un portafolio muy completo con ortopedia y muy completo también con cuidado de heridas. Entonces, les damos la bienvenida. Vamos a hablar un poco de ese portafolio de Novarix que ustedes conocen supremamente bien. Y le doy la palabra a Adrián Ramos. Gracias. Sí, muchísimas gracias y por supuesto aprovechamos este espacio para contarles por qué esta gran marca que es Novarix es una marca reconocida y marca recomendada en el mercado. Adelante, doctor. Y empiezo por decir que Novarix es una marca de experiencia y que a través de estos últimos 20 años se ha posicionado como una marca líder del mercado de medidas de compresión. Contarles también que todos nuestros productos están construidos con fibras inteligentes que garantizan la compresión progresiva, que eso es muy importante en la terapia de compresión. Garantiza también la elongación y la durabilidad de la media. Pero también quiero hacer un énfasis en la variedad de colores y diseños que manejamos en todo nuestro portafolio. Atrás, doctor. Contarles toda la variedad de colores y texturas que manejamos en nuestro portafolio, que ofrecen una experiencia superior. Materiales como el suplex, el algodón, las fibras de cuarta generación, los hilos de cobre, todos estos materiales hacen diferente esta marca y ofrecen una experiencia superior al usuario y permiten unas medias mucho más suaves, mucho más cómodas, mucho más fáciles de colocar. Todo nuestro portafolio se caracteriza por ser el más amplio del mercado, construido para atender los diferentes estadios de la insuficiencia venosa crónica, pero también padecimientos como linfedemas y la trombosis venosa profunda. Construido desde baja compresión, que son nuestras medidas de descanso y de prevención, seguido de la mediana compresión para los primeros síntomas o las famosas arañitas como coloquialmente las conocemos, y firme y extra firme compresión, que son para estados avanzados de la enfermedad. Quiero hacer un zoom en nuestras reconocidas medias TBP antiembólicas, marca registrada por Novarix, que es su uso hospitalario para esos pacientes que van a entrar a cirugías de bajo, mediano y alto riesgo. Y hace parte de este gran portafolio que ofrece Novarix. Línea deportiva MBX Sport, que es el rendimiento físico en cualquier tipo de deporte. También contarles que dentro de todo nuestro portafolio vamos a encontrar medias hasta las rodillas, hasta el muslo, pantimedias y unas pantimedias maternas que son especiales para las mujeres que entran en gestación y que tienen un factor de riesgo alto de desarrollar varices. Tiene una bolsa en la parte del vientre que se expande en la medida en que crece. Y por supuesto, recomendarles que pueden encontrar todo nuestro portafolio en Ortopédico Futuro. Y dicho esto, le cedo la palabra a la doctora Marta para continuar con nuestro espacio académico. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Donovan, bienvenido y estamos listos a escuchar su charla el día de hoy. Buenas tardes. Gracias, doctora Marta. Gracias, doctor Jorge Ulloa. Karina, Adrián. Y vamos a abordar un tema que, como lo dijo la doctora, es algo que en Latinoamérica termina más en la amputación y también en la morbimortalidad. El abordaje del pie diabético lo deberíamos ver como un problema de salud y muy importante por todas las complicaciones que vamos a tener. El enfoque que le vamos a dar el día de hoy va a ser el manejo del pie diabético, su definición, epidemiología, ver esos factores de riesgo, fisiopatología, manifestaciones clínicas y para hacerlo un poco más real, el caso clínico. Saber diferenciar el ataque agudo de un pie diabético. Y los objetivos de aprendizaje de hablar acerca de este tema es categorizar un pie diabético infectado, identificar el ataque agudo del pie diabético,
aplicar algoritmos de diagnóstico y tratamiento según las guías de manejo, y algo que estamos viviendo en la actualidad, aplicar protocolos en pie diabético cuando estamos en esta pandemia. Cuando nos llega nuestro paciente a la consulta con un pie diabético de 2, 3 semanas, meses inclusive de evolución, nos pregunta, doctor, ¿voy a perder mi pierna? Si tuviéramos la contestación del colega sería genial. Claro que no. Luego de cortársela, se la mando por correo a su casa. Pero así es nuestro paciente que nos llega y quiere que nosotros nos aferremos y tratemos de ayudarle para que no pierda la extremidad. Tenemos que tener claro cuál es su definición. De acuerdo a la International Working Group, nos dice que es la infección, ulceración o destrucción de los tejidos del pie asociados con neuropatía y o enfermedad arterial periférica en pacientes con diabetes de los miembros inferiores. Hablar de números refleja la realidad en la cual nos estamos enfrentando, cómo se va a presentar esta patología. Y tenemos que la diabetes se la considera el mal del siglo XXI. Y este mal del siglo XXI está dado porque en la actualidad encontramos 422 millones de personas que la padecen. Se espera que para el 2030 eso se va a duplicar. 1 de cada 4 personas con diabetes desarrolla úlcera de pie diabético en su vida. En Latinoamérica, los pacientes hospitalizados, el 3.73 fue diagnosticado de pie diabético. La prevalencia de úlcera de pie diabético es del 11%. Y si hablamos de la amputación, más de 1 millón de personas al año pierde una extremidad debido a la diabetes. Ahora, hablemos en tiempo, en periodo. Cada 30 minutos a nivel mundial se pierde una extremidad debido a alguna causa traumática. Pero miren, en cambio, por la diabetes, cada 20 segundos se amputa una extremidad. Y eso es lo que tendremos que evitarlo. ¿Por qué debemos evitarlo? Porque la tasa de mortalidad, o podemos hablar en este caso de supervivencia del paciente que ha sido amputado comparado con los diferentes tipos de cáncer, encontramos que solo es del 30% a los 5 años. Y los otros 2 cánceres que son más agresivos, la supervivencia del 9 y del 18. Comparado con el resto, la supervivencia de un paciente amputado va a ser más desastrosa. Ahora, hablemos de esa mortalidad. Incluyamos el pie de Charcot, úlcera de pie diabético, una amputación menor, una isquemia crónica que amenaza la viabilidad de la extremidad, una amputación mayor y el cáncer de pulmón. Y si ustedes se dan cuenta, la tasa de mortalidad supera el 50% cuando nosotros realizamos una amputación. Este paciente, es decir, la mitad de los que amputemos van a estar vivos. Y solo si tenemos una úlcera de pie diabético, tenemos un incremento de 30%. ¿Y por qué se da toda esta situación? Por el gasto metabólico que va a desencadenar mi paciente cuando tiene una afección de un tipo de pie diabético. Este paciente va a tener problemas cardiovasculares, problemas renales, va a quedarse ciego y esto va a complicar su supervida con el paso del tiempo. Y esos factores de riesgo debo determinarlos, debo saber cuáles son para desencadenar una úlcera y o amputaciones. Y es un control glucémico deficiente, neuropatía periférica, pacientes fumadores, deformidad a nivel del pie, callo preulcerativo, pacientes con enfermedad arterial periférica, con antecedentes de úlcera en el pie, amputaciones previas, deterioro visual. Y podemos aumentarle una más, la enfermedad renal crónica terminal que presentan este tipo de pacientes en su mayoría. Recapitulemos un poquito, tenemos 3 factores, enfermedad arterial periférica, neuropatía e infección. ¿Qué va a ocasionar por la neuropatía? Voy a tener una alteración tanto en la parte sensitiva, en la parte motora y en la parte autónoma. En lo sensitivo el paciente no va a sentir, va a tener un trauma repetitivo. En la parte motora hay una descarga inadecuada, alteración de la bóveda plantar. Y en la parte autónoma, mi paciente, la piel está agrietada, está seca, porque no está produciendo esa sudoración necesaria para humectarla. Si hablamos a nivel de la enfermedad arterial periférica, de problemas en la macrocirculación,
son factores desencadenantes conjuntamente con esta neuropatía desarrollar úlcera y en casos más graves gangrena que terminan en amputación. Si yo tengo una neuropatía instaurada, un trauma repetitivo, un proceso inflamatorio, mi paciente desarrolló pie de Charcot, tiene una deformidad, más riesgo de amputación. Si le sumamos el proceso infeccioso, porque mi paciente caminó descalzo, no siente, no determina si esto de aquí está frío o caliente, si le duele o no, la falta de educación en los pacientes, la falta de protección de los pies y la falta de educación a los colegas que manejan este tipo de pacientes. ¿Qué vamos a encontrar? Un paciente que nos llegue en estas condiciones que en teoría ya era manejado por un colega, ya lo venía tratando, nos lo envían para que sea injertado. Si ustedes ven, se encuentra un granuloma con un Charcot bien instaurado, que el paciente lo que va a terminar es en una limpieza quirúrgica y no en el injerto que nos estaban pidiendo. Para esto yo debo determinar cuáles son los diferentes tipos de infección que se van a encontrar en el pie diabético. Y cuando hablamos de paroniquia, estamos hablando del tejido que está alrededor de la uña, ese tejido blando. Celulitis involucra la dermis y la grasa subcutánea. Miositis, el músculo. Fascitis necrotizante, la fascia, el tejido muscular. Artritis séptica, el espacio articular. Tendinitis y a su vez osteomielitis. Y para que vean que no hay divorcio en la teoría y la práctica, pero hace tiempo que no se habla. Podemos decir que somos conocedores del pie diabético, pero ¿cómo lo llegamos a tratar? Les traigo un caso clínico. Este es el caso de un paciente masculino de 45 años de edad, agricultor, con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 desde hace 10 años en tratamiento con metformina. Hipertensión arterial hace 3 años en tratamiento con losartán. No, ¿te puedo interrumpir? Perdón. Claro. Nos están avisando por el chat que se oye entrecortado. No parece ser nacional el tema, parece ser afuera. Te sugiero si quieres cerrar tu video para mejorar un poco el streaming. Ya está cerrado, Jorge. Entonces este paciente nos acude por presentar una úlcera en el dorso del pie. Entonces, ¿cómo era manejado? Este paciente vamos a regresar un mes atrás. Este paciente, como es agricultor, ha estado trabajando y tiene una picadura de un insecto entre el cuarto y tercer dedo. El paciente acude a una casa de salud de segundo nivel, es manejado por los colegas, le dan antibiótico-terapia, lo tienen hospitalizado casi un mes. El paciente pide el alta voluntaria y se dirige a nuestro establecimiento. Nos llega en estas condiciones, con una necrosis del cuarto, tercero, cuarto y quinto dedos, con exposición tendinosa, tejido fibrinoide en gran cantidad. Y recordamos una frase, tiempo es tejido. Entre más yo deje pasar el tiempo, más tejido voy a perder. Y para esto tenemos que identificar este ataque agudo del pie diabético. Y este ataque agudo del pie diabético hace el comparativo tanto con el infarto agudo de miocardio como el stroke, el infarto cerebral. Y lo cataloga como una urgencia o una emergencia. Si yo no reconozco precozmente, si no hago la derivación oportuna, mi paciente va a perder tejido. No solo tejido, puede perder inclusive la vida, porque en el proceso infeccioso estas bacterias van a comer gran cantidad. La respuesta inflamatoria que va a encontrar mi paciente puede ser desastrosa, que en algunos casos terminan en terapia intensiva. Y tenemos que saber cuáles son esos tipos de ataque de pie diabético. Y encontramos el infectado, el isquémico atípico y la neuroartropatía de Charcot. Cuando estamos hablando del paciente con pie diabético infectado, es aquel que ya tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica, que hay una necrosis de propagación rápida, por lo general se manifiesta en pacientes neuropáticos, pero en los que tienen isquemia, primero se hace tratar la parte de la infección y posterior la corrección de la isquemia. Cuando estamos hablando, en cambio, de este paciente con ataque de pie diabético isquémico atípico, es aquel que presenta una isquemia crítica severa de la extremidad, con o sin pérdida de tejido y comienza a progresar en el tiempo. Puede ser que mi paciente ya llega con un dolor isquémico en reposo, o a su vez mi paciente ya tiene un proceso
de isquemia aguda, obstrucción abrupta del flujo sanguíneo. Y el último que podríamos abordar es la neuroartropatía de Charcot. Saberla identificar cuando encuentro ese pie caliente, dematizado, sin úlcera. Cuando lo diagnostico en su forma más temprana, voy a tener menos complicaciones hacia futuro, porque en el paciente con neuroartropatía de Charcot se da una destrucción tanto de las articulaciones como a su vez del tejido óseo. Por esto debo dar pasos firmes, debo manejarme correctamente. Y esos pasos firmes significan que yo debo plantear con mi paciente si esta úlcera está con contaminación, está colonizada, está con una infección local. Cuando estamos hablando de contaminación, se habla la presencia de microorganismos dentro del lecho de la herida que no tienen la capacidad ni de replicarse y no afectan al huésped. Colonización, estas bacterias sí se replican, pero no afectan al huésped. Cuando estamos hablando de infección local encontramos los típicos, dolor, calor, rubor, edema. Dos de estos significan que está con una infección local o solo la salida de secreción purulenta. Y esta propagación de la infección, cuando ya llega al sistema circulatorio, ya llega a la parte linfática, tenemos adenomegalias, tenemos que el paciente comienza a progresar con una respuesta inflamatoria. Y cuando ya encontramos una infección sistémica, mi paciente es aquel que llega con signos de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, puede estar en sepsis. Para esto, dependiendo del lugar donde se localice, yo voy a decidir qué terapéutica voy a utilizar con mi paciente. Y esos pasos iniciales van, primero con este paciente, la admisión hospitalaria, seguir el protocolo local de manejo de sepsis, incluyendo la resucitación con fluidos. Se inicia antibiótico-terapia empírica de amplio espectro para cubrir tanto gram positivos, gram negativos y sin olvidarnos de estafilococo aureus meticilino resistente y pseudomonas. Valoración urgente por el área quirúrgica. En algunos establecimientos cirugía general maneja el pie diabético, en otros cirugía vascular y en otros traumatología. Estudios de imagen, rayos X. Planificación quirúrgica emergente para realizar un desbridamiento de ese tejido necrótico. Y la valoración arterial, palpación de pulsos. Si no es factible, si no puede hacer un dúplex, lo detenemos y lo hacemos posterior a esto. ¿Y cuándo amerita una intervención quirúrgica? De acuerdo a las guías nos dicen, cuando yo tenga una infección de tejidos profundos, cuando yo vaya a realizar un desbridamiento de todo el tejido necrótico, cuando se encuentren abscesos o flemones. Esta guía, publicada en el año 2016 por la Sociedad Americana de Cirugía Vascular conjuntamente con la Sociedad Americana de Podiatría, nos dice que en todos los pacientes que presenten úlcera de pie diabético, evalúe la infección en toda presentación inicial. ¿Para qué? Para realizar una intervención quirúrgica de la infección a nivel de los pies que impliquen abscesos, gas o fascitis necrotizante. Y para esto la International Working Group nos dice, utilice la clasificación del ITSA para medir el proceso infeccioso a nivel de este paciente con pie diabético. Y cuando hablamos de un ITSA 1 es un paciente que no está infectado. No hay signos ni síntomas de infección local ni sistémico. ITSA 2 ya tiene una infección leve, ya hay un edema local, una induración. Este eritema se extiende más allá de 5 milímetros, menos de 2 centímetros, que afecta piel y tejido celular subcutáneo. Cuando estamos hablando de un ITSA moderado, el proceso infeccioso ya va más allá de los 2 centímetros. Otra cosa más, la úlcera se extiende hasta la parte más profunda, tendones, músculo, articulaciones. Y cuando ya hablamos, en cambio, de ITSA severo, es cualquier infección del pie con respuesta inflamatoria sistémica. Mi paciente está séptico. Para esto, ¿qué nos dicen las guías? Que debemos seguir para el tratamiento de la infección de pie diabético las directrices del ITSA. ¿Para qué? Para determinar cuál va a ser mi antibiótico idóneo con este paciente. Sin olvidarnos que si mi paciente tiene una infección leve, moderado, severa, se va a incrementar aún más el riesgo de terminar amputado. Si entre más alto sea, mayor es el riesgo que va a manifestar.
Y para esto nosotros debemos saber utilizar los antibióticos-terapias. Los antibióticos que se va a utilizar va en virtud del equipo multidisciplinario que está trabajando en virtud de este paciente. Cuando tengo este tipo de paciente, ¿qué amerita? Manejo de los antibióticos, ya sea por el médico internista o ya sea por el médico infectólogo. Y de acuerdo al tipo de infección que presente mi paciente, yo voy a decidir qué antibiótico voy a utilizar. Si tengo una infección leve, voy a sospechar en gram positivos. Y ahí tengo una amplia gama para poder utilizar de antibióticos. En infección moderada, en cambio, sospecho en gram negativos. Y en infección severa es una mezcla de todo. Tengo gram positivos, gram negativos, anaerobios. Mi paciente debo cubrirme para pseudomonas, estafilococo aureus meticilino resistente. ¿Qué se hizo con nuestro paciente? Se inició antibiótico terapia de amplio espectro para cubrir gram positivos, gram negativos, anaerobios y pseudomonas. Se inició meropenem, vancomicina. ¿Cuánto va a ser el tiempo que yo debo utilizar la antibiótico terapia? Si tengo una infección de leve a moderada, 2 semanas. Si hay una infección de moderada a grave, de 2 a 4 semanas. Si hay la presencia de osteomielitis, de 4 a 6 semanas con el retiro del hueso. Si hay osteomielitis con hueso residual, vaya más de 3 meses. Pero ojo, el antibiótico no se debe dar durante el tiempo que dura la curación de la úlcera. La úlcera puede persistir, pero la infección ya está terminada cuando cumplimos los estándares. Otra cosa que deberíamos realizar es clasificar nuestro pie diabético. Y con el paso del tiempo se fueron dando diferentes clasificaciones. Empezamos con Wagner, TEXAT, ITSA, WIFI International Working Group. Y yo les traigo 3 clasificaciones. Pero antes de hablar de estas, vamos a hablar por qué es importante clasificar el pie diabético. Porque es el medio de comunicación profesional, predice la evolución, unifica los criterios, me ayuda a conversar con el colega llamándolo y diciéndole, tengo este paciente y de acuerdo a esta clasificación, ¿qué me orientas a hacer? Con esa clasificación ya me planteo un diagnóstico y tratamiento efectivo para mi paciente. Y estas 3 clasificaciones que vamos a abordar van a ser lo primerito que inició, la clasificación de Wagner. Segundo, la clasificación de Texas. Tercero, la clasificación de WIFI. Y por último vamos a topar una clasificación que se está utilizando mucho en Latinoamérica, que es la clasificación de San Elian. Cuando hablamos de la clasificación de Wagner, ¿qué nos mide nomás? Nos mide la profundidad, nos mide si hay la presencia de absceso u osteomielitis. Texas va un poquito más allá. Ya me ve la isquemia, me ve el proceso infeccioso, la profundidad. WIFI se amplía un poco más y ya me da los parámetros hemodinámicos en el proceso isquémico y a su vez en el proceso infeccioso me ayuda a determinar qué tan grave está mi paciente con el proceso infeccioso. Pero las guías NICE, cuando hablamos de la clasificación de Wagner, nos dice, no utilice el sistema para evaluar la gravedad de una úlcera del pie diabético. Y es la que ha sido más reproducible con el paso del tiempo. Cuando estamos hablando, en cambio, de la clasificación de Texas, este involucra casi los mismos grados que tiene Wagner. Grado 0, 1, 2 y 3. Y esto está en virtud de la profundidad de la lesión. Grado 0 estamos hablando de una lesión preulcerativa o a su vez una úlcera ya cicatrizada. 1, una herida superficial que compromete piel, tejido celular subcutáneo. 2, ya va más profundo. Tiene involucrado tendón o cápsula articular. Y el 3 ya penetra el hueso. Luego se clasifican de acuerdo a los estados A, B, C y D. El A no es isquémico, no es infectado. El B hay un proceso infeccioso. El C hay solo isquemia y en el D, que es el terrible, hay isquemia e infección. Pero de acuerdo a lo que se ha estudiado y con el paso del tiempo nos han dicho que estos sistemas no diferencian los grados de severidad para isquemia e infección. Luego viene la clasificación de WIFI. Esta clasificación de WIFI se inicia en el año 2014
Y el año anterior el International Working Group la pone dentro de sus guías para la utilización y categorizar el paciente con pie diabético. ¿Y qué significan sus siglas? WON de lesión, isquemia y foot infection, hablando de una infección del pie. Me permite ver los mismos grados de profundidad, me valora la isquemia y me valora la infección. Y por último, la escala que se está utilizando, la escala de San Elian, realizada por Fermín Martínez. Esta es una escala que tiene 10 parámetros, valora en leve, moderado y severo de acuerdo a la puntuación que está utilizando. Como el servicio de cirugía vascular, ¿qué hicimos nosotros? El paciente fue categorizado por el proceso infeccioso como un ITSA 4, es decir, un ITSA severo. De acuerdo a la clasificación Texas 3B, para que me entienda el resto de colegas, porque no todos sabemos de estas clasificaciones. Es decir, tenía un pie diabético profundo que llegaba hasta el hueso y estaba infectado. Wi-Fi 3.03. ¿Qué voy a seguir haciendo con mi paciente? ¿Cuál va a ser mi siguiente forma de actuar? Y ahí es cuando este soldado se enfrenta a esta difícil lucha y no sabe qué decidir. Para esto yo debo plantearme realizar una cirugía urgente para el control de la infección. Debo identificar el aspecto proximal para determinar la propagación de la infección, descartando siempre una fascitis necrotizante. Debe realizarse un desbridamiento radical de todo el tejido necrótico hasta que obtenga tejido sangrante sano. Lavar con abundante solución salina y planificar, si usted considera, en 48 horas una nueva limpieza quirúrgica. Valorar la parte arterial de acuerdo a los protocolos que manejen su establecimiento. ¿Qué hicimos con nuestro paciente? Una amputación transmetatarsiana con cierre de muñón diferido. Porque la amputación no es el fracaso del tratamiento, es parte del tratamiento. ¿Y cuándo está indicado? Cuando haya una infección severa en pie isquémico, sepsis con inestabilidad hemodinámica, compromiso extenso de tejidos blandos. Siguiente fase, siguiente paso que voy a dar, cuidado intensivo de heridas. Va a ser el reposo relativo, no lo voy a hacer deambular a mi paciente porque este paciente, por el proceso inflamatorio, hay un edema. Evaluación diaria de la herida. Si estoy utilizando parches de cura avanzada, puedo prolongarme de 2 a 3 días. Revascularización, si en caso de que mi paciente tenga un compromiso arterial. Terapia de presión negativa. Evaluación radiológica, antibiótico-terapia dirigida, porque en la primera limpieza yo debo haber tomado cultivo de tejido y ya debo tener el resultado posterior a esto. Y aquí yo ¿qué voy a hacer? Antibiótico-terapia dirigida por cultivo. Manejar la parte clínica, la parte metabólica y luego replantearme si este paciente, conforme ha ido pasando el tiempo, se puede o no cubrir, planificar una descarga segura con nuestro paciente. ¿Qué hicimos con él? Se hizo la amputación en 48-72 horas, se colocó sistema de vacíoterapia. Esta era la evolución con nuestro paciente retirando el sistema de vacíoterapia. En la parte profunda utilizamos la tecnología Sorbac, Cutimed Sorbac y presión negativa. ¿Qué nos dicen las guías de la International Working Group? Considere el uso del tratamiento de presión negativa para reducir el tamaño en pacientes con herida postquirúrgica de pie diabético. Algo más, con mi paciente, con el uso de esta terapia es muy costosa. Entonces hicimos 2 cambios, pero íbamos combinando con la tecnología Sorbac, Cutimed Sorbac Gel, para tratar de mejorar el tejido, disminuir la concentración de biofilm que se podría presentar. ¿Y por qué es importante saber sobre esta tecnología Sorbac? Porque brinda seguridad efectiva al manejo de las heridas, atrae las bacterias mediante un mecanismo de acción puramente físico. La tecnología Sorbac va a ser eliminar tanto hongos como bacterias cuando entran en contacto con la herida sin liberar exotoxinas, de tal forma que no alteran el tejido que yo estoy tratando. Y para esto les traigo un videito de cómo se interpreta esta fácilmente en todo tipo de heridas, ya que no presenta contraindicaciones ni efectos secundarios conocidos. Se une a las bacterias por un método puramente físico.
Bacterias y hongos son atraídos hacia Qutimex-Sorbact a través de la interacción hidrofóbica y son eliminados en cada cambio de apósito. En comparación con los apósitos de plata, Qutimex-Sorbact reduce la carga bacteriana de forma más efectiva sin efectos secundarios conocidos. Su eficacia clínica se ha demostrado en todo el mundo, avalada por una gran cantidad de estudios clínicos publicados. Además, un estudio comparativo muestra la reducción de la carga bacteriana de hasta un 73% en heridas críticamente colonizadas en 4 días. Clínicamente probado. Qutimex-Sorbact, fácil de aplicar y sin efectos secundarios conocidos para la gestión de la infección. Los resultados hablan por sí mismos. Es el momento de escoger Qutimex-Sorbact, fácil y seguro de utilizar para la prevención y el tratamiento de la infección. ¿Y cuál era ese estudio que nos estaban hablando en el video? Este estudio fue realizado por el profesor Mosti, en el cual comparó el uso de los apósitos antimicrobianos en úlceras infectadas en los miembros inferiores. Se comparó la utilización de la tecnología Sorbact versus la utilización de los apósitos con plata. ¿Y qué demostró? Que cuando yo retiraba al 4º día se daba una disminución de la concentración bacteriana de aproximadamente un 73.1%. Es decir, yo puedo utilizarlo, y no solo en este tipo de pacientes, cuando está infectado, también lo puedo utilizar para prevenir la infección. Y de acuerdo a estos estudios que están reportados, la utilización de Qutimex-Sorbact como Leucomed-Sorbact cuando se realiza un proceso quirúrgico disminuye notablemente el riesgo de desarrollar infección de sitio quirúrgico. Ahora, ¿qué nos dicen las guías? ¿Debemos o no debemos utilizar parches de cura avanzada? ¿Debemos o no utilizar el manejo del lecho de la herida? Porque yo puedo ser un excelente endocrino, puedo ser un excelente médico internista o infectólogo o cirujano vascular, pero si no sé manejar exactamente la curación de la herida, esto se me puede contaminar. Te puedo tener contaminación, colonización, se preforma el biofilm y otra vez se vuelve a dar el círculo vicioso, que tarde o temprano puede terminar en amputación. Y eso es lo que tratamos de evitar. ¿Qué se hizo con nuestro paciente? Manejamos con curaciones periódicas. El cirujano plástico en esta oportunidad no nos apoyó. Se manejó con la utilización de Cuticel Epigraf, que me permitía a la semana de retirarlo este resultado. Y a las 4 semanas, este fue el resultado final con nuestro paciente. Logramos salvar la mayor cantidad de tejido, la mayor cantidad de extremidad, para que este paciente con una amputación menor pueda deambular y no le incrementamos el riesgo de morbimortalidad a los 5 años. No olvidar tener claro siempre, valore la infección, clasifique el pie diabético, tome cultivos, inicie antibiótico-terapia de forma empírica de acuerdo a la severidad de la infección. Solicite estudios de imagen, solicite las valoraciones, apóyese en el equipo multidisciplinario. El control metabólico va a ser fundamental. Y si mi paciente está isquémico, amerita la revascularización. Porque aquí toca hacer hincapié en algo. No existe apósito milagroso si yo no tengo un flujo sanguíneo adecuado con mi paciente. Y siempre tengo en mente la intervención de tipo quirúrgica. Les traigo un siguiente caso clínico. Esta es una paciente de 33 años de edad con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 manejado con insulina. Esta paciente presenta esta lesión. El callito, lo que siempre decimos, solo es un callito. El callo se lo conoce como la lesión preulcerativa. Estas imágenes me las pasó la hija. Tenía un halo eritematoso que se extendía más allá de 2 centímetros. ¿Y qué sucede con nuestra paciente? Había la salida de secreción purulenta por un orificio tan pequeño. La paciente se la catalogó como ITSA 3, Texas 2B, Wi-Fi 2.02. No estaba comprometida la parte arterial. Teníamos un proceso infeccioso que ameritaba manejarlo. Y antes de manejar un paciente con un pie diabético, yo debo saber anatomía. Debo saber cómo está estructurado ese pie. Cuántos huesos posee el tarso, cuántos huesos tiene el metatarso, cuántos compartimentos voy a encontrar a nivel del pie. Porque de acuerdo a esto se va a dar, el proceso infeccioso va a correr por esos lugares, o a su vez se pueden comunicar.
Y en el pie encontramos un compartimento medial, un intermedio y un lateral, y los compartimentos interóseos. ¿Qué hicimos con nuestra paciente? Primero hicimos prueba de contacto óseo positivo, nos dio positivo, prueba de contacto óseo, solicitamos radiografía. Cuando yo tengo la prueba de contacto óseo positivo, no significa que mi paciente ya tiene osteomielitis. Esto es parte de un signo posible y debo combinar con otros estudios. Y ahí viene la utilización de la radiografía, vienen las pruebas de laboratorio y la suma de estos me van a dar un signo definitivo para decir si tiene o no osteomielitis. Se hizo la radiografía, mi paciente no había alteraciones a nivel del hueso. Con esta paciente la manejamos con antibiótico terapia de forma empírica y no desechamos. Cruzamos una pinza de lado a lado y a su vez Cutimed Sorbact, el antimicrobiano que me ayude para el manejo de esta herida. ¿Qué nos recomiendan las guías para el manejo de la infección, de la evolución de la infección de las heridas? Si yo tengo una infección local, con este paciente había una infección moderada, ya había compromiso del tejido y a su vez una respuesta inflamatoria. ¿Qué hicimos? Se dio antibióticos, antimicrobianos tópicos, se utilizó antisépticos para limpiar la herida y minimizar las complicaciones. En la etapa 2 se usó Cutimed Sorbact por 2 semanas y se reevaluó. Nos planteamos, ¿esta herida está estacionaria o no? Si está estacionaria, me planteo, puede ser que esté colonizada, puede ser que ya esté teniendo la presencia de biofilm y a su vez debo utilizar un apósito que me ayude a desbridar o realizar un desbridamiento de tipo quirúrgico. Si no estaba estacionaria, continúe con las etapas 1 y 2 y valore las próximas 2 semanas. Si hay una progresión adecuada, no hay signos de infección, se debe ir descontinuando ese apósito y utilizar el apósito adecuado. Pero si no ocurre esto, interconsulte al especialista, solicite la ayuda del colega que esté en mejor capacidad del manejo de este tipo de pacientes. ¿Qué hicimos? Nuestra paciente la primera semana no le hicimos deambular, luego ¿qué colocamos? Una descarga. No le hicimos yeso de contacto total, le colocamos fieltro. Una descarga y continuábamos cruzando la mecha de Cutimed Sorbact. ¿Qué nos dicen los algoritmos? Cuando yo tengo una úlcera plantar en el antepié o en el mediopié, me planteo, ¿hay una infección o isquemia presente? ¿O no está infectado ni isquémico mi paciente? Cuando yo tengo que mi paciente no está infectado ni isquémico, puedo utilizar un Walker, puedo utilizar yeso de contacto total o a su vez fieltro con calzado apropiado. Pero cambia el panorama cuando mi paciente tenga una infección o una isquemia. Si tiene infección leve o isquemia leve, utilizo el Walker. Si están ambos y esta isquemia está moderada, lo sigo utilizando el Walker. Pero cuando mi paciente tenga isquemia, infección, se debe hacer el abordaje que hemos conversado. El tratamiento adecuado de la infección, el tratamiento de la revascularización con mi paciente. ¿Y con qué utilizamos con nuestra paciente? Esto era a las 2 semanas de utilizando fieltro. Comenzamos a utilizar Walker, el Actimove, nos fue excelente y a su vez Cutimed Sorbact en mecha. Esta era la evolución a las 4 semanas y a las 5 semanas fue el tratamiento definitivo cerrado completamente y no ameritó abrir esta herida. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando uno abre esta herida, cuando uno destecha, ¿qué riesgo existe? Existe el riesgo de que me estoy llevando piel plantar y esta piel plantar es piel gruesa, me ayuda para manejar presión. Pero ojo, no solo se termina aquí, esto es una úlcera en remisión, porque se ha demostrado que al año el 40% tiene riesgo de presentar otra vez, a los 3 años el 60% y a los 5 años el 65% tiene el riesgo de presentar una nueva úlcera, que amerita el manejo multidisciplinario. Acudir a un especialista del pie, y este especialista del pie va a ser el podólogo, que nos va a ayudar, nos va a asesorar para utilizar una plantilla adecuada para el paciente. Pero existen unas condiciones especiales, condiciones diferentes que yo debo tenerlas en mente.
¿Y qué sucede cuando mi paciente llega con un isquémico atípico, como vasculares que somos? Me planteo, esta isquemia crónica que amenaza la viabilidad de la extremidad ha ido progresando. Está infectada esta herida. Se da un empeoramiento del dolor en reposo. Me planteo lo siguiente, ¿hay una infección severa concomitante? Si hay, nos regresamos y aplicamos el protocolo que ya conversamos. Pero si no hay esto, excluimos que exista isquemia aguda. La revascularización va a ser prioridad, antibióticos dirigidos, evaluación tanto radiológica y vascular, control de la parte metabólica, manejo de curación de las heridas. Y aquí les traigo un paciente que fue realizado por un colega una amputación de cuarto y quinto dedo. La paciente se había golpeado el dedito. Nos llega en estas condiciones la paciente con ausencia de pulsos, índice tobillo-brazo no captaba, había una estenosis crítica a nivel del hunter, estenosis en tandem a nivel de las arterias tibial anterior, tibial posterior, y la única que aguantaba era la arteria peronea. ¿Qué se hizo con la paciente? Primero se revascularizó. Y al revascularizar se hizo limpieza quirúrgica y posterior manejo del lecho de la herida, colocando la descarga correspondiente. Y existe este tipo de tecnología que puedo combinar tanto la tecnología Sorbac, como antimicrobiano y a su vez la utilización de un Siltec que me ayude a manejar el exudado. Esto se denomina el apósito Cutimed Sorbac Siltec. ¿Y por qué me permite y me da gran ventaja sobre el resto? Porque yo puedo manejar tanto la parte antimicrobiana y a su vez yo puedo manejar el exudado bajo, moderado con este tipo de apósito. De tal forma que si yo tengo una herida, las heridas son como las plantas. Si yo a una herida le pongo mucha agua, ¿qué va a suceder? A esta herida yo le pongo demasiada agua, se va a macerar. Más riesgo de que se crezcan bacterias. Entonces, con este paciente debo ser cauto, cuidadoso. A tal punto que con mi paciente, al igual que las plantas, si le pongo exceso de agua, se van a morir. Si yo la dejo muy seco, igual, se va a morir. Debo manejar correctamente. Seguimos con curaciones con nuestra paciente. Hubo una reducción del 50% a las 4 semanas. Con nuestra paciente le mandábamos curaciones periódicas y a las 6 semanas comenzamos a utilizar Cuticel Epigraf. Y este fue el resultado final. Pero también existe una condición especial, esa condición que la estamos viviendo actualmente, que muchas de las veces nos ha tocado atender pacientes COVID, operar pacientes COVID y llegan con pie diabético. Y este paciente se juntan todas las desgracias. Y nuestros colegas chinos sacan este algoritmo que yo puedo utilizarlo en un paciente que estoy sospechando de pie diabético y a su vez que tiene o no a su COVID. Primerito, ¿qué me voy a plantear? Realizar una historia clínica. Tomar la temperatura. En la actualidad, todo paciente es COVID positivo hasta que no se demuestre lo contrario. TAC de tórax, hisopado nasofaringio, prueba rápida, dependiendo del establecimiento, si lo puede o no realizar. Debemos ser cuidadosos. Primero nosotros, como profesionales de la salud, y luego el paciente. Utilizar todas las herramientas disponibles para la protección de cada uno de nosotros. Me planteo, ¿está confirmado o sospechoso de COVID? Si mi paciente es confirmado, va a ser una admisión, aislamiento, consulta multidisciplinaria. Si está mi paciente, en cambio, excluido temporalmente y realicé y me sale positivo, va para este tipo de algoritmo. Cuando mi paciente yo tengo lo siguiente, neumonía y hay cambios a nivel de la placa, de la tomografía a nivel pulmonar, si hay cambios a nivel de la parte pulmonar, está crítico mi paciente, tratamiento conservador, desbridamiento, descompresión local. Y luego va a continuar si amerita o no amputación. Si no tiene neumonía o con hallazgos mínimos en los pulmones, tratamiento conservador, tratamiento intervencionista, desbridamiento. Pero si mi paciente está excluido, que no tiene COVID, puedo realizar cualquier tipo de tratamiento.
Ahora, ¿cómo lo vamos a categorizar a mi paciente? Se puede categorizar en crítico, grave, moderado y estable. Cuando estamos hablando de un paciente crítico, las condiciones es una infección severa, una gangrena, un proceso séptico, isquemia aguda que amenaza la viabilidad de la extremidad. Esto amerita una atención urgente, prioridad 1, manejo en el hospital o la clínica. Cuando estamos con una condición grave, tiene un ITSA moderado, una gangrena seca, una isquemia crónica que amenaza la viabilidad de la extremidad, empeoramiento de la úlcera, pie de Charcot agudo. Consulta por parte del médico encargado de manejar pie diabético, puede ser un quirófano ambulatorio, puedo manejarlo en un centro quirúrgico, consultorio, prioridad 2. Pero, ¿qué sucede cuando mi paciente está en una condición moderada? Comienza a bajar el grado de prioridad. Y a su vez tenemos que hay una mejoría de la úlcera, un pie de Charcot inactivo, consultorio, casa o telemedicina. Y en el último, que es un paciente completamente estable, y la mayoría de los pacientes con diabetes, en el 94% se encuentran aquí, casa, telemedicina. Ahora, de acuerdo a la auspiciante, nos hablaron acerca de las medias antiembólicas. Mejor que nadie sabemos cuándo y cómo debemos utilizarlas, dependiendo el paciente si amerita o no. Si tiene contraindicaciones de anticoagulación, se puede utilizar las medias antiembólicas. O a su vez, de acuerdo a la estratificación utilizando el score de Caprini, voy a saber si lo combino o no. Y para nosotros los médicos, personal de salud, que nos toca horas y horas de estar de pie, la utilización para el alivio de los síntomas puede ser estas medias de compresión. Recordando, el pie diabético es un trabajo de hormigas, porque amerita un trabajo en equipo, es necesario, fundamental, para la temprana referencia, diagnóstico oportuno, la rápida intervención y control de infección. Y por esto podemos dividirlo en grupos de trabajo, el equipo quirúrgico, el equipo médico, el apoyo diagnóstico y a su vez el equipo vascular, pero siempre guiado por una persona que tenga el conocimiento en el diagnóstico y tratamiento de pie diabético, para que se dé como un engranaje. Conclusiones. Cuando mi paciente desarrolló una úlcera de pie diabético, me planteo, valoro la infección, valoro la isquemia. ¿Qué herramientas tengo? Prueba de contacto óseo, radiografía. Para valorar la isquemia, índice tobillo-brazo, presión transcutánea de oxígeno. Si tengo la sospecha de absceso o colección, voy a plantearme como el manejo del ataque agudo de pie diabético infectado. Si el paciente tiene isquemia crónica que amenaza la viabilidad de la extremidad y no hay infección, amerita primero revascularización y luego sí cualquier tipo de tratamiento. Si la úlcera está a nivel plantar, yo puedo utilizar yeso de contacto total, el Walker o a su vez el fieltro, sin olvidarnos del manejo integral de la úlcera. Realizar el desbridamiento, seguimiento de 1 a 4 semanas, ver el lecho de la herida, control del exudado y evitar la maceración. Si hay la curación, todos felices. Pero ¿qué sucede si no hay una reducción del 50% a las 4 semanas? Me regreso un paso, me planteo que mi paciente puede estar infectado, que mi paciente no hay flujo sanguíneo adecuado, o utilizo otras terapias coadyuvantes, sistema VAC, agentes celulares, oxígeno hiperbárico. Y para concluir, les traigo esta imagen que me parece a mí genial cuando hablamos de este tema. Nadie es tan perfecto para no necesitar ayuda, ni nadie es tan inútil para no poder dártela. Muchas gracias. Bueno, doctor Donovan, muchas gracias por su intervención. Realmente estamos supremamente felices con la asistencia y la participación. Tenemos gente de muchas partes. Hay gente de Guatemala, de Chile, de República Dominicana, El Salvador y de muchas regiones de Colombia conectados. Estuvo excelente la charla. Adrián iba a hacer un comentario antes para explicar sobre un link. Sí, así es. Muchísimas gracias, doctor Donovan, por este espacio nutrido de información. Y les quiero hacer la invitación a todos los participantes a inscribirse en el link que estoy dejando en el chat si quieren recibir información académica de este tipo y promocional de nuestras marcas.
Y adicional, los quiero invitar a ver el siguiente video donde les queremos mostrar cómo Novartis contribuye a mejorar la calidad de vida. En un día de Gloria Jiménez no hay tiempo para detenerse. Cada paso que da es un impulso para el siguiente. Ella es mamá, esposa y una enfermera que le pone el corazón a cada cosa que hace. Se levanta temprano, no hay tiempo que perder. Prepara el desayuno para su familia. Camina para tomar el bus. Trabaja 8 horas cuidando la salud de las personas. La mayoría del tiempo, Gloria está de pie. Ella siempre está pensando en los demás, pero ¿quién piensa en ella? En su salud. Y cuando uno va dando tantos pasos al día y siempre de pie, las piernas se resienten y hay un gran riesgo de sufrir IVC, insuficiencia venosa crónica, o popularmente conocida como varice. Gloria, por ser profesional de la salud, conoce bien este trastorno de la circulación y lo ha visto en muchos de sus pacientes. Pero fue uno de sus compañeros de trabajo, el Dr. González, que le recomendó utilizar Novartis. Como siempre, Gloria no tiene tiempo que perder y menos permitirse dejar de trabajar o dejar de ser productiva. Su familia la necesita. Por esta razón, decide aceptar el consejo y utilizar Novartis, medias de compresión graduada. Con Novartis, ella ha notado que sus piernas ya no están inflamadas, la pesadez de otros días ya no la siente, incluso los calambres y el cansancio frecuente son cosa del pasado. Gloria es un ejemplo de progreso, de mirar siempre adelante, anticipándose al futuro a través de la prevención. Gloria jamás se detiene. Novartis, medias de compresión graduada. Bueno, doctor, pregunta importante. En el prediabético infectado con compromiso sistémico, ¿cuál sería el orden de atención en este caso? La revascularización primero, siempre y cuando tenga pues compromiso arterial también, o tratar la infección. ¿Cuál sería como el orden de manejo adecuado en estos pacientes? Lo que hablamos durante la conferencia. Cuando yo tengo un paciente con un pie diabético isquémico infectado, a ver qué sucede. Con este paciente hay una infección severa, amerita primero tratar la infección, drenar esa colección, desbridar el tejido y valorar posterior a esto la revascularización. Porque, ojo, la infección lo mata a mi paciente. La isquemia, en cambio, voy a perder tejido, ¿no? Va a terminar en amputación. Entonces, primerito, se trata la infección, se desbrida ese tejido, se drena esa colección, ese absceso que puede presentar mi paciente. Y tampoco dejar pasar muchos días para hacer la revascularización, porque este va a ser el tratamiento idóneo con mi paciente. También hay que tener en cuenta que en estos casos muchas veces la amputación puede ser la primera opción en caso tal de salvar la vida del paciente cuando el compromiso sistémico es muy importante y prima primero la vida del paciente. Bueno, doctor, también no sé, nos hacen una pregunta sobre la solución de Carrel modificada que se usó tiempo atrás, por allá en la Primera Guerra Mundial, que es una solución con hipoclorito diluido para tratar las heridas infectadas. Preguntan si usted tiene algún tipo de experiencia con esta solución y si es así, ¿cómo la prepara? Este año salió unas recomendaciones de acuerdo a la revista OneCare. Y de acuerdo a esa revista OneCare nos dice que yo podría utilizar clorhexidina, podría utilizar povidin, podría utilizar soluciones con PHMB, puedo utilizar soluciones hipoclorosas. ¿Qué sucede? Tengo que tener en cuenta lo siguiente: cuando utilizamos este tipo de soluciones, la de Carrel, existe un riesgo, existe el riesgo de que se me pueda quemar la piel. Depende del tipo de paciente. El paciente que es isquémico infectado, ¿qué va a suceder? Esa piel es muy delgada, muy fina y puede causar más daño al tejido. Si yo tengo el paciente con un tejido necrótico, amerita desbridamiento. Si hay un tejido negro, un tejido entre negro y amarillo, es decir, necrótico fibrinoide, amerita desbridamiento de tipo quirúrgico. Amerita hacerlo en quirófano. Si usted tiene las capacidades y lo puede realizar a nivel del consultorio, hágalo. Se hace la famosa escarotomía para posterior
reblandecer ese tejido y poder retirarlo. Cuando yo está la herida infectada con mi paciente, lo que suelo realizar es lavar copiosamente, lavar con solución salina, utilizar antimicrobianos, utilizar el antibiótico dirigido, porque si no mi resultado no va a ser exitoso. Así lo hemos manejado durante estos años. Bueno, muy bien, perfecto. Y sobre los antibióticos tópicos para el tratamiento de las heridas infectadas, también hacen esta pregunta. Esta es una muy buena pregunta. En el año 2016 nos salen las guías del manejo de la infección de las heridas crónicas. ¿Y qué nos dice estas guías? Nos dice no utilice antibióticos de tipo tópico. ¿Por qué? Porque incremento más el riesgo de resistencia y otra situación más, que puedo matar los saprofitos propios de la piel. Inclusive, cuando nosotros manejamos úlcera venosa, los antibióticos tópicos no son recomendados. Amerita, si está infectado, antibióticos sistémicos. Y si tengo una herida que está con infección local, antimicrobianos, apósitos. Bueno, muy bien. Otra pregunta que también es importante y se ocurre mucho. ¿Cuál es su experiencia o su conocimiento sobre el uso de cámara hiperbárica también para los pacientes con pie diabético? El uso de la cámara hiperbárica, si yo trato correctamente la infección, si yo trato la isquemia con mi paciente, puedo utilizar cualquier tipo de terapéutico. Me va a acelerar el proceso de cicatrización, por supuesto. Pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cuántos tenemos el acceso de poder realizar ese tipo de procedimientos? ¿Para cuántos está limitado realizarse? Si tengo otras herramientas que las puedo utilizar, están a nuestra disponibilidad. Pero si usted posee cámara hiperbárica, está recomendado el uso de este producto. Bueno, muy bien, doctor. Una pregunta enfocada al Cutimed. También preguntan si este apósito produce algún tipo de secreción u olor característico y cuántos días debe ser dejado en la herida. Se debe realizar, cuando yo tengo un pie diabético que está infectado, se colocó el antimicrobiano, le hice la limpieza quirúrgica, utilizo el antimicrobiano, se debe valorar entre 48 a 72 horas. Cuando ya el proceso infeccioso sistémico, el tejido esté en mejores condiciones, yo puedo prolongarme de 3 a 4 días el cambio del apósito. Ahora, no he visto hasta el momento que el apósito emane algún olor, pero sí, cuando la herida está infectada, sí voy a tener ese olor característico cuando está dañado el tejido. Tengo un tejido necrótico, un tejido que está infectado, está purulento. Sabemos cómo vamos a encontrar el apósito, con un mal olor. Bueno, perfecto, doctor. Otra pregunta importante. ¿Qué opina del tratamiento coadyuvante con pentoxifilina, aspirina o cilostazol en casos de pie diabético con compromiso isquémico? A ver, el tratamiento para el pie diabético isquémico es la revascularización, sí o sí. Pero hay pacientes que no puedo revascularizarlo, que tiene contraindicaciones de tipo absolutas, relativas, o puede ser que solo tenga un dedito, se acabó. Un dedito que en muchas oportunidades, colegas que realizan amputaciones transfemorales por un dedo. ¿Qué podemos hacer? Momificar ese dedo, utilizando isodine, povidin. La utilización de pentoxifilina no está recomendado. Las guías Global 2019 nos dicen no utilice, al igual que las guías 2016 del AJA. El cilostazol le dan nivel de recomendación 12 cuando regresamos un poco más hacia el pasado, en este tipo de úlceras arteriales. Pero en el paciente que tenga una isquemia crónica que amenace la viabilidad de la extremidad, comprobado hemodinámicamente o tenga una úlcera del pie diabético, amerita revascularización.
Doctor, nos hacen otra pregunta. De acuerdo al índice tobillo-brazo y la medición de presiones segmentarias o la presión transcutánea de oxígeno, ¿qué tan confiables son como parámetros de cicatrización? ¿Y cuáles serían los cortes para pronósticos? Una muy buena pregunta, porque aquí lo que se debería utilizar en un paciente diabético con úlcera, se debería realizar índice dedo-brazo. Si no tengo el dedo, ¿qué puedo realizar? Presión transcutánea de oxígeno, con valores mayores de 30. Mayores de 30 nos dicen las recomendaciones, que voy a tener un tejido en el cual voy a encontrar flujo sanguíneo a nivel de este sector. Y me va a permitir determinar si me va a cicatrizar o no este pie. Y en la revisión sistemática, una revisión sistemática que se comparó todas las herramientas, tanto índice tobillo-brazo, índice dedo-brazo, presión transcutánea de oxígeno, presión de perfusión de la piel, se demostró que el mejor parámetro para valorar esto se llama presión transcutánea de oxígeno. Perfecto, lo que pasa es que la presión transcutánea de oxígeno no es tan fácil de conseguir, por lo menos aquí en Colombia no contamos con esa medición ampliamente. Es muy limitado, en la mayoría de países de Latinoamérica no sucede esto. Bueno, doctor, ¿cuál es su experiencia en el manejo del linfedema en los pacientes con pie diabético? ¿Cuándo, en qué momento lo indica? Esta sí es una excelente pregunta y súper complicada de responderla, pero bueno, vamos a tratar de hacer algo. Cuando yo tengo un paciente con un linfedema y un pie diabético, sabemos que el paciente tiene alterado este retorno linfático. Están tapados los colectores o a su vez puede estar tapados los ganglios por bacterias, por microorganismos, si fue un linfedema primario o secundario. Algo más que sucede con este pie diabético. Con este paciente yo debo tratar de disminuir esa zona de hiperpresión dependiendo dónde se localiza la herida. Sabemos que con este paciente, si tiene la parte arterial conservada, puedo utilizar elastocompresión con mi paciente, porque ese es el tratamiento para el linfedema. Va a ser el masaje, el drenaje linfático, la colocación del vendaje y posterior a esto, disminuyendo el diámetro de la extremidad, puedo utilizar las medias de contención. Ahora, con este pie diabético depende qué categoría está, cómo se encuentra. Si es un paciente isquémico, amerita revascularización. Se hace el mismo enfoque sin olvidarnos de la patología subyacente que se llama el linfedema. Pero de malas si le llega a pasar algo a un paciente. Muy bien, doctor. Bueno, una pregunta desde Ecuador, pero que nos sirve para todos en Latinoamérica. ¿Qué hay disponible para el tratamiento y control del biofilm? El año anterior, la Yuma saca las guías en el OneCare y nos dice que debemos aplicar actualmente el timers, la utilización del timers. Y dentro de esta utilización del timers nos habla de tejido, de realizar y de verificar el tipo de tejido que estoy enfrentando. Si yo tengo con mi paciente que hay un tejido que no va evolucionando correctamente, valoro, porque el biofilm es el paso. Vengo primero, contaminación, colonización, antiguamente se lo conocía como colonización crítica, el siguiente paso, infección local, infección sistémica.